Hola, buen día. Mi nombre es Esmeralda Guadalupe Antiveros Marfil y el título de mi desarrollo de proyectos es Membranas de intercambio iónico modificadas con polianilina, influencia del efecto memoria. Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Electroquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a cargo de mi asesor, el doctor Antonio Montes, y mi coasesora, la doctora Luz María Torres Rodríguez. Mi presentación está compuesta por una introducción, los antecedentes, el objetivo y la justificación, la metodología, los resultados y mi conclusión. Comenzaré por definir qué es una membrana de intercambio iónico, la cual es una película delgada que sirve como barrera para separar a dos soluciones y que permite el paso solo de ciertas especies a través de ellas. Está constituida por una matriz o esqueleto polimérico que le confieren estabilidad mecánica y por grupos ionizables unidos a ella, conocidos como cargas fijas, los cuales se encuentran en equilibrio con especies iónicas móviles que pueden intercambiarse con la solución, llamadas contraiones, y por los coiones, que son iones con carga de igual signo que la carga fija. Así, si la membrana posee en su estructura cargas fijas negativas, será permeable a los cationes, por lo que será una membrana de intercambio catiónico. En cambio, si posee cargas fijas positivas, será permeable a los aniones, los cuales se llamará membrana de intercambio aniónico. Entre las propiedades deseables de una membrana encontramos la alta selectividad, la cual nos dice que debe ser altamente permeable a los contraiones e impermeable a los coiones. Debe de contener una baja resistencia eléctrica, una buena resistencia mecánica y una alta estabilidad química y térmica, es decir, que debe ser estable en todo momento, en todo intervalo de pH, y también debe de ser estable a la presencia de agentes oxidantes. Lamentablemente, las membranas de intercambio iónico comerciales no siempre cuentan con las propiedades deseadas para una aplicación específica como es el tratamiento de efluentes industriales. Es por ello que requieren de mejorar, ya sea fabricar nuevas membranas, pero eso no es un método viable, ya que lleva métodos laboriosos y complicados, y otra de las opciones sería el modificar las ya existentes, las cuales una forma de hacerlo es modificarlas superficialmente con algún depósito de algún polímero conductor eléctrico. Entre los más utilizados en el laboratorio de electroquímica encontramos al polipirrol y la polialinina, la cual esta última es la que se utiliza en el presente trabajo. Bueno, ¿y por qué la polianilina? Porque es un polímero fácil de obtener y además no genera un gran impacto al medio ambiente. Además, aporta múltiples beneficios a las membranas de intercambio iónico debido a sus diferentes propiedades químicas y electroquímicas. Entre la más importante encontramos que es el único polímero conductor eléctrico que presenta tres formas químicas estables. Como podemos observar en el voltamperograma, primero encontramos a su forma reducida, la leucomeraldina, la cual es de un color amarillo verdoso y la encontramos de 0 a 0.2 volts. Después está la emeraldina, la cual es su forma parcialmente oxidada y es de un color verdoso, y la encontramos de 0.2 a 0.85 volts aproximadamente. Y por último encontramos a la pernigranilina, la cual es el estado oxidado de este polímero y lo encontramos en un color violeta. Bueno, ¿y cómo es que se adhiere esta a las membranas? Pues lo hace mediante un proceso de dopado o desdopado, el cual consiste básicamente en transformar al polímero, en este caso a la polianilina, en su forma conductora mediante sus procesos redox, y así va creando portadores de carga, es decir, cuando existe el dopado, cierta cantidad de cargas móviles van a entrar a la película o membrana mediante el cambio de leucomeraldina a emeraldina y de emeraldina a pernigranilina. En cambio, en el proceso de desdopado es lo contrario, es decir, cierta cantidad de especies o cargas móviles van a salir de la película del cambio de pernigranilina a emeraldina y de emeraldina a leucomeraldina, y así sucesivamente durante los ciclos que se vayan realizando para que exista el dopaje o ésta se adhiera a la membrana. Ya existen avances en el conocimiento de los diferentes efectos que tiene la polianilina en las propiedades de transporte de las membranas.
pero aún existen fenómenos que presenta que no han sido investigados y que potencialmente modificarían las propiedades de las membranas de intercambio iónico. Uno de estos efectos es conocido como el efecto memoria y en esencia consiste en que el dopado electroquímico de la polianilina en medio ácido es dependiente de la historia del polímero, específicamente si se aplica un pulso de potencial negativo durante un cierto tiempo, denominado tiempo de espera. El dopado subsecuente va a ralentizarse debido a los cambios estructurales en el material que dificultan el ingreso de los aniones que contrabalancean la carga formada. Este proceso o efecto se puede estudiar ya sea variando el potencial y manteniendo el tiempo constante o variando el tiempo y manteniendo el potencial constante. En este trabajo se va a trabajar variando el potencial y manteniendo el tiempo constante. De esta forma, al imponer diferentes potenciales, se inducirán cambios en la polianilina depositada en la superficie de la membrana, afectando así el proceso de intercambio iónico de una membrana selectiva modificada con polianilina. El objetivo de este proyecto es estudiar el efecto memoria de la polianilina inducido por la imposición de diferentes potenciales de electrodo sobre las propiedades de transporte de una membrana de intercambio aniónico comercial. La metodología de este trabajo consiste en tres puntos básicos, el cual es en primer punto la modificación de las membranas con depósitos de polianilina. Cabe resaltar que las membranas ya me fueron proporcionadas modificadas con este polímero y se realizó mediante voltamperometría cíclica en ácido sulfúrico 1 molar. Después está la caracterización electroquímica de las membranas sin aplicación de pulso de potencial y por último está la caracterización electroquímica de las membranas modificadas con polianilina ya aplicando un pulso de potencial. Para este trabajo se realizó la aplicación de tres potenciales que es de -100, 100 y 200 milivolts. Para imponer el potencial en las membranas se utilizó como equipo un potenciostato galvanostato Autolab, el cual el modelo se muestra en pantalla, y este fue controlado por una computadora personal y el software Nova en la versión 1.11.2. También se utilizó una celda electroquímica de 3 electrodos, el cual como de electrodo de trabajo se utilizó un electrodo de pasta de carbono de composición 55% carbono y 45% nujol y con un alambre de cobre. Como electrodo auxiliar se utilizó un alambre de platino y como electrodo de referencia un electrodo de plata cloruro de plata 3 molar y todo esto fue utilizado también con una solución de ácido sulfúrico 1 molar. Para la caracterización electroquímica de las membranas modificadas con polianilina y a las que se les aplicó un potencial, se determinaron dos parámetros. El primero fue el número de transporte, el cual es la corriente que le toca transportar a esa especie o a ese ion del total de la corriente. Y este se realizó por el método de las celdas de concentración, o mejor conocido como el método FEM, el cual consiste en medir la diferencia de potencial entre dos soluciones de actividades diferentes que tienden a igualar su concentración y separadas por una membrana con un electrodo de cada lado. Las soluciones que se emplearon para este método o este trabajo fueron de cloruro de sodio y la primera fue de 0.1 molar y la segunda de 0.01 molar. Los electrodos que se utilizaron fueron de plata cloruro de plata 3 molar. Para determinar el número de transporte se empleó la fórmula que se muestra en pantalla, en donde m es el potencial obtenido, t es el número de transporte, r es la constante de los gases en Joule sobre mol Kelvin, t es la temperatura, f es la constante de Faraday en Coulomb sobre mol y A1 y A2 corresponden a la actividad de las distintas soluciones que se emplearon. Cabe mencionar que la membrana se colocó de tal forma que el lado modificado diera hacia la solución más concentrada. El segundo parámetro que se determinó es la permeabilidad del agua, la cual es la velocidad con la que las moléculas de agua atraviesan la membrana. Para ello se utilizó un dispositivo de CPVC en donde se colocaron 5 mililitros de agua en su interior. Después se colocó la membrana con el lado modificado hacia el agua y se tapó con una tapa enroscable del mismo material. Finalmente se metió al horno a 60 grados Celsius por 6 horas, tomando el peso en el sistema en intervalos de 20 minutos las primeras tres medidas y después cada media hora. Para determinar este parámetro se utilizó la fórmula que se muestra en pantalla, en donde dW sobre
T es la pendiente de la curva del peso en mol sobre o en función del tiempo en segundos, y donde AM es el área expuesta, que para este dispositivo se tomó un área de 0.785 centímetros cuadrados. Como resultados, primero se obtuvieron estos dos parámetros para la membrana comercial AFN sin modificar, para posteriormente compararlos con los resultados de la membrana modificada con polianilina y aplicando potencial. Después se obtuvieron los distintos voltamperogramas para las membranas a las cuales se les aplicó el potencial de -100, 100 y 200 milivolts. Una vez obtenidos los voltamperogramas, se determinó el potencial de la altura de pico del pico A mostrado en el voltamperograma, el cual se graficó en función del potencial aplicado, y se observó que a medida que aplicamos un potencial más positivo a la membrana modificada, este pico A es desplazado hacia la izquierda, es decir, hacia potenciales más negativos. En cuanto a la permeabilidad, se realizó esta prueba por triplicado a cada membrana de estudio, y para obtener el parámetro, como ya se había mencionado, se graficó la curva del peso en mol frente al tiempo en segundos, como se muestra en la gráfica en pantalla, obteniendo la pendiente y asimismo el flujo. Una vez obtenidos los promedios del flujo de cada membrana, se graficó en función del potencial aplicado, observando que a potenciales más negativos el comportamiento de este parámetro es el mismo. Como se muestra en la gráfica, el comportamiento es prácticamente lineal. En cambio, cuando se aplica un pulso de potencial más positivo, que en este caso fue el de 200 milivolts, se observa que la permeabilidad disminuye, indicándonos que el tamaño de los poros del depósito de la polianilina en la membrana es más angosto, volviendo la superficie de la membrana menos rugosa y así favoreciendo la selectividad. Para el número de transporte se graficaron las lecturas de los potenciales obtenidos durante la media hora, y se observó el rango de potencial en donde se mantuviera constante, que generalmente fueron las lecturas finales. Una vez seleccionados estos datos, se obtuvo un promedio de ellos y se tomó como potencial para sustituir en la fórmula antes descrita y así obtener el número de transporte. Para este parámetro se hicieron 4 réplicas para cada una de las membranas estudiadas, y se obtuvo un promedio de estos datos para reportar el resultado final de cada una. Obtenidos los números de transporte de cada membrana, se graficaron en función del potencial aplicado, y se observó que la variación en su comportamiento cuando imponemos potenciales más negativos es muy poca y no se afecta, pero al aplicar potenciales más positivos, en este caso el de 200 milivolts, el número de transporte aumenta, lo que podría deberse a un cambio en la estructura de la polianilina depositada en la membrana, aumentando así su selectividad. Basado en los resultados, se concluye que al imponer un potencial más positivo, el tamaño de los poros del depósito de la polianilina en la membrana se vuelven más pequeños y el número de transporte aumenta. Esto se puede decir que se debe a que en la estructura de la polianilina depositada en la membrana sufre una serie de cambios de óxido-reducción, aumentando las cargas positivas en la membrana de intercambio aniónico AFN, haciendo que las fuerzas electrostáticas entre estas y la de los coiones, que en este caso o en este trabajo corresponden a los iones sodios, se repelan, permitiendo un flujo mayor de los contraiones, que son los cloruros, y aumentando la selectividad de la membrana. Finalmente, quiero agradecer al doctor Montes y a la doctora Luz María por su asesoría, a mis compañeros de laboratorio de electroquímica por su apoyo y su asesoría, a mis compañeros de la carrera por el apoyo brindado, a mi familia por su apoyo y cariño incondicional, y a la audiencia por la atención brindada. Gracias.